Gracias por acompañarnos. Les pediría a las personas que van a estar con nosotros en la presentación que tomen asiento, porque ya vamos ahora sí un poco tarde. Pero bueno, decía yo que estamos en la presentación de Tesis de Estética de Luciano Nani. Nos acompaña este día el traductor del texto, el doctor Hugo Leiva Sánchez. Y este texto forma parte de una colección más amplia que se llama Comunicación, que se espera continúe con otros números hasta que podamos tener una colección suficiente sobre la obra de Luciano Nani, que es un autor que no ha sido en realidad muy difundido en México y que causa especial relevancia. Es relevante por su pensamiento, pero en este caso, en el libro que vamos a presentar, por oposición, digamos, con un personaje que es muy conocido y que es particularmente conocido en los estudios de Umberto Eco. El libro completo se llama Tesis de Estética a Umberto Eco en forma de respuesta. Entonces, quienes han estado en la licenciatura de Comunicación, hemos comentado algunas veces sobre esta cuestión. Y me parece particularmente emocionante escuchar qué hay que comentar sobre tesis de estética. No me extiendo más. El formato de la actividad es el siguiente. El doctor Hugo Leiva va a dar unas pequeñas palabras, unas breves palabras sobre el texto, las que él decida, el tiempo que decida. Después de eso vamos a abrir para hacer algunas preguntas. Yo tengo algunas preguntas que puedo hacer, pero nos gustaría que su participación esté presente, ¿no? La del público. Bueno, adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Agradezco a los asistentes por tomarse el tiempo de acompañarnos, pues aún después de este pequeño incidente bajo la lluvia, ¿no? Acabamos de tener una alarma sísmica, pero bueno, parece ser que todo va bien, afortunadamente, así que pues vamos a comenzar. Bueno, pues habría distintas formas de abordar esta cuestión. Entrar ya directamente en la materia de la discusión entre estos dos pensadores, entre estos dos teóricos, entre estos dos semiólogos, sobre todo enfocando justo el tema en esta disciplina, la semiología, la semiótica, pero pues también se podría abordar desde la estética, desde la ciencia, filosofía de la ciencia, desde la epistemología. Hay muchos puntos, muchos cabos desde los cuales partir. Y ya lo he hecho en otras presentaciones de los anteriores libros. Aquí Jonathan nos hacía favor de introducir la cuestión de que este libro pertenece a una colección que inauguramos precisamente pensando en traducir varias de las obras de Luciano Nani. Yo soy el traductor, el director de esta colección, y bueno, este trabajo lo iniciamos con Miguel Ángel García, a quien saludo con gusto, el director de la editorial Silla Vacía, y que, pues bueno, el primer texto, el primer libro que tradujimos, un libro aparecido en Italia en el 2001, si no mal recuerdo, El silencio de Hermes, de la ciencia y el arte contra la teoría estándar de la comunicación. Fue el primer volumen que trabajamos en esta colección, aparecido en el 2019 bajo el auspicio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y luego, se atravesó la pandemia, cambiaron muchas cosas, dificultades, lo sabemos, y es ahí cuando entra en juego la Universidad Latina de América para apoyarnos en este proyecto, lo cual agradezco mucho. Sin el apoyo de esta casa de estudios, pues simplemente no habría tenido lugar esta colección o esta continuación de la colección. Y bueno, el siguiente texto que se tradujo fue De la poética, cómo nace y vive una obra de arte. Este libro lo presentamos hace ya 2 años, precisamente en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Morelia, ahí en la Plaza de Armas. En esa ocasión me acompañó tu antecesora, Maribel, Jonathan, y también mi amiga y colega Viviana Ramírez, que por ahí la había visto. Y bueno, pues este es el tercer volumen que se presentó. Bueno, en realidad no se había presentado aquí en la UNLA de manera oficial, esta sería la primera vez, de hecho, pero ya lo había yo presentado en el contexto de la Feria del Libro de la Rosa, en la UNAM.
Doy clase también allá, en la Inés Morelia, en arte y diseño, en historia del arte, en literatura intercultural. Y bueno, en ese contexto de esas licenciaturas, pues en la feria se nos dio un espacio para pues, presentar los trabajos que los profesores pues realizábamos, ¿no? También bajo la gestión tanto de la UNLA como de Miguel Ángel García. Y bueno, pues bueno, en esa ocasión tuve muy poco tiempo, hablé brevemente de la temática del libro, pero pues no pude extenderme y me doy cuenta de que ahorita sí habrá más tiempo a disposición, justo también para hacer un diálogo con el público, lo cual me gusta mucho. Y pues nada, creo que ahora podría incluso cambiar un poco la dinámica de lo que he hecho en anteriores ocasiones y permitirme, si a ustedes les parece bien, leer un fragmento introductorio de este libro, escrito por directamente el autor, Luciano Nanni, y de ahí podemos desgranar un poco la plática, porque pretendería que esto fuera una plática, una, insisto, conversación entre nosotros acerca de estos temas, de este autor, que como bien dice Jonathan, lamentablemente no es tan conocido en México, y pues bueno, creo que esta es una buena ocasión para justo introducirlo. Bueno, el libro, que es Tesis de Estética, a Umberto Eco en forma de respuesta, es un libro bastante peculiar. A ver, necesitaría apoyar esto aquí. No hay un atril, ¿verdad? No. Bueno, no sé si se me escucha un poco menos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que necesitaría... bueno, gracias, Jonathan, no quiero... les decía, es un libro particular porque es un libro construido de manera especular. Vemos que en las páginas, bueno, en las páginas de la izquierda, en la derecha para ustedes, están las posturas de Umberto Eco respecto al tema en cuestión. El libro se llama Tesis de Estética. Sabemos que tesis, pues, etimológicamente significa postura acerca de algo, ¿no? De un problema, de un tema. Y de un lado del libro, pues tenemos las posturas, las tesis de Umberto Eco, y del otro lado las de Luciano Nanni. Se va, digamos, interrumpiendo el flujo, tanto de uno como de otro, simulando como si estuviéramos justo ante una discusión, ante un partido de ping-pong, ¿no? De esgrima. Alguien dice algo e inmediatamente por acá, si es que sea el caso, el otro responde y luego se regresa con el otro y luego otra vez con el otro. Por eso es que el libro está así, o sea, con tantas páginas en blanco en algunos segmentos, porque pues bueno, tal vez Eco dice un parrafito y Nanni la responde en 6 páginas, ¿no? Y todas las de Eco pues quedan blancas porque en lo que se retoma otra vez este paralelismo. Entonces, gracias Jonathan, ya nos quería mostrar este particular a las personas. Y bueno, pues la idea de hacer esto es porque justo Nanni quería detenidamente justo centrarse en los puntos de discusión para pues no dispersar la atención acerca de ellos, visto que pues en el caso de Eco a veces pues le gusta un poco salirse por la retórica fácil, un poco embrollante. Bueno, ya ustedes lo decidirán, claro, si leen el libro. Pero pues bueno, es un asunto de precisión por parte de Nanni. Así que, pues bueno, eso creo que es importante decirlo. El libro pues tiene una premisa que Nanni escribió en 1991. Doy rápidamente ese contexto, lo va a explicar el propio Nanni a continuación, con la lectura de un texto que me mandó hace algunos años, un par de años, cuando justo estábamos trabajando en los inicios de la colección. Y ese es un texto que pensaba yo añadir ya como introducción desde el anterior libro. Pero bueno, no se pudo sacar en ese momento, así que se quedó un poco en la congeladora. Pero ahí en ese texto introductorio Nanni actualiza el debate diciendo, bueno, esto lo decíamos porque está el antecedente de que, pues bueno, yo reseñé o empecé a escribir un artículo acerca de algunas cuestiones que trataba Eco en el Tratado de Semiótica General, que es un libro fundamental en la historia de la semiótica, de 1975, y ese texto, que originalmente iba a escribir en una revista de Eco, de hecho, Versus, me parece, se extendió al grado de convertirse en un libro bastante extenso que se llama Por una nueva semiología del arte, y ya luego que Eco lo leyó, pues hizo una reseña de este libro que leyó en una ocasión especial, importante, en el Archigimnasio de Bolonia, una biblioteca, un centro universitario importante en esta ciudad,
que sabemos pues es la sede de la primera universidad del mundo, fundada en 1088, la Universidad de Bolonia, donde daba clase Eco y donde daba clase Nani, donde me dio clase a mí, de hecho también estudié ahí. Y bueno, ya después de que se dio esta presentación, Eco decide publicar esta reseña de ese día en un libro, que ahí sí creo que, bueno, quien es especialista o quien se interesa en estos temas, pues seguramente lo conocerá. El libro se llama Los límites de la interpretación, de Umberto Eco, y ahí le dedica pues un capítulo completo a Nani, que es justo ese texto que habían preparado aquella ocasión en el Gimnasio. Y ya luego Nani le responde con otro libro, que es este, justo, Tesis de Estética, que publica pues en los 90, ¿no? Como de hecho fue la década de la publicación de Los límites de la interpretación. Bueno, el libro en Italia pues ya no es tan sencillo de conseguir, Tesis de Estética, que publicó, insisto, Nani, y pues no existe, o al menos hasta ahora no existía el libro en español, así que pues creo que también hay un valor adjunto en eso, pues para ver estos puntos de discusión, que más allá del caso específico tanto de Eco como de Nani, creo que es una discusión que desde varios frentes, con distintos matices, pero con el mismo núcleo, aún hoy está justo activa, y no de poco, creo que, como dije hace rato, los temas son variados, los que competen a este debate: la estética, la epistemología, la fenomenología, la comunicación, el arte, sobre todo, la interpretación en el arte, y yo pues, que bueno, estoy en el medio académico, escucho muy a menudo justo estos puntos de desencuentro, de debate, y ya no digamos pues en las personas, ahora sí que no me gusta decirlo así porque suena condescendiente, pero comunes, ¿no? Las personas en el ámbito del discurso cotidiano, pues creo que también muchas veces se nota que hay perplejidades, ¿no? En cuanto a estos temas respecto a pues justo cómo funciona nuestra capacidad cognitiva, interpretativa, la epistemología pues que justo nos hace conocer, construir el conocimiento, la realidad que nos circunda. Bueno, pues yo comenzaría leyendo este pequeño texto introductorio que está en el libro, y de ahí pues podemos ya platicar un poco de manera, espero, más espontánea. Bueno, pues esto va así. Un segundo nada más, que tengo solo una mano a disposición. Antecedentes. Corría el año de 1977. El profesor Luciano Anceschi había organizado un congreso titulado ¿Por qué continuamos a hacer y enseñar arte?, con conferencias semanales de enero a abril. Las conferencias se llevaban a cabo en la Academia Clementina, dentro del aula magna de la Pinacoteca en vía delle Belle Arti, en Bolonia, muy cerca de la universidad y, por lo tanto, fácil de llegar. Fungieron como relatores, en orden, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Ricci, Guglielmo Guglielmi, Luigi Veronesi, Gilles Dorfles, Renato Barilli y Mario Perniola. Me estimuló en particular la conferencia de Eco y, sobre todo, el pasaje en el tentativo de explicar la identidad de la obra de arte hoy, la parangonó al cosmos de Einstein. Al final de la conversación pedí intervenir. No era la primera intervención, otros me precedían. Cuando me tocaba se había hecho tarde, era hora de cerrar, y Anceschi, que no quería desconocer las justas exigencias sindicales de los dependientes, me preguntó si por favor aceptaba renunciar a mi intervención, reenviando todo a un momento más favorable. No tuve dificultad en adherirme a su petición, y la sesión se cerró con satisfacción de todos. Mientras salíamos, Eco se me acercó y me preguntó cuál era el contenido de mi intervención postergada. Le respondí que, a mi parecer, hubiera sido mejor parangonar la obra de arte hoy con el funcionamiento del cosmos tout court, en lugar del cosmos de Einstein, que ya era un cosmos interpretado. Eco me dijo que escribiera un ensayo y que si se lo mandaba, lo habría publicado en Versus, su revista, y que me habría respondido. En los primeros meses de aquel año comenzaron las ocupaciones en la universidad. Las lecciones eran bloqueadas frecuentemente. Yo pensé que un buen modo para continuar la actividad fuese, precisamente, ponerme a escribir lo que Eco me había pedido. Pero al llegar más o menos a 40 páginas, grosso modo,
la dimensión máxima de un ensayo para revista, me di cuenta de que no estaba ni siquiera en los preliminares de lo que quería decirle, y entonces decidí olvidar versos y continuar escribiendo hasta que hubiese conseguido decir todo lo que quería precisar sobre el argumento. Naturalmente sin olvidar a Eco, ya que mi escrito lo estaba redactando en forma de carta hacia él, y a todos los lingüistas y los semiólogos, en particular Roman Jakobson. Tenía en la mira específicamente la parte 3.7 del Tratado de Semiótica General, publicado de reciente por Bompiani, donde Eco retoma tal cual la teoría lingüística de Jakobson para transcribirla en términos semióticos. Es natural que mis críticas se hubiesen dirigido de inmediato también hacia Jakobson y a todos los estudiosos de estos problemas que de alguna manera se movían sobre las mismas líneas. No dije nada a Eco, pensé que en lugar del ensayo le habría hecho llegar un libro entero, y así sucedió al final. Pero vayamos con orden. Trabajé mucho en esto durante todo 1977, en particular en los meses estivos en Luminacio, sobre las colinas de Marzabotto, donde mi mujer Lía tenía una casa. Al final de la primavera del año siguiente, 1978, la carta abierta estaba prácticamente terminada. Tuve, en un cierto punto, algunas dificultades teóricas en el desarrollo de mi texto. Había algunos puntos sobre el idiolecto estético, escamotage, a la cual Eco recurre para explicar el funcionamiento anómalo, dice él, de los signos en la obra de arte, que me daban que pensar y que me retrasaron no poco el camino. Lo recuerdo bien, ya que mientras escribía, la radio anunciaba la inspección de nuestras fuerzas del orden en el lago de la Duquesa, en busca del cuerpo de Aldo Moro. Estos eran los tiempos, y en ese caso, como en este, la errada interpretación de los signos, aún en niveles muy diversos, era fatal. Aquí hago una nota de traducción porque, bueno, generalmente no se conoce el asunto de Aldo Moro, un asesinato político que tuvo lugar en Italia, así que refiero esta nota. En el caso del secuestro y asesinato del político italiano Aldo Moro, la policía que lo buscaba tomó como verdadera, interpretó erróneamente, una comunicación falsa de las Brigadas Rojas y fue a buscar el cuerpo de Moro al lago de la Duquesa. Eco, con el idiolecto estético, interpreta erróneamente el funcionamiento de los signos en la obra de arte. Fatal el primer malentendido, pues se perdió tiempo precioso para salvar a Moro. Fatal también el segundo, ya que desvía nuestra comprensión acerca del arte. Llegué de alguna manera al fondo de la cuestión y a fines de mayo de 1978 la carta estaba terminada. Cerca de 350 páginas para las cuales ahora se trataba de encontrar un editor. Hice algunas copias y las entregué a dos de mis colegas del DANS, es decir, el Departamento de Disciplinas de las Artes, de la Música y del Espectáculo de la Universidad de Bolonia. Una la di a Paolo Fossati para Einaudi y otra a Tomás Maldonado para la Feltrinelli. Envié también una directamente a Livio Garzanti, indicando la colección económica en la cual me habría gustado que hubiese aparecido. La colección era I Garzanti Argomenti, quincenal. Me parece a un costo verdaderamente accesible también para los estudiantes. Einaudi habría publicado el libro, pero hubiese debido reescribirlo transformándolo en una especie de manual, liberándolo, en suma, de su espíritu polémico, cosa que no me gustaba, y en tal mala gana habría constituido para mí una fatiga insuperable. El director de la Feltrinelli me dijo a través de Maldonado que lo habríamos discutido después del verano, cosa que no sucedió porque, mientras tanto, recibí una carta de Gelli, director de la Garzanti, a quien Livio Garzanti habría entregado mi manuscrito, en la cual se decía que me lo habrían publicado en la colección deseada. Fui a Milán para la firma del contrato con mi hija Donata, al menos así me parece recordar. Pregunté a Gelli cuál habría sido mi porcentaje sobre las ventas. Gelli me dijo que para esa colección estaba previsto el 5%. Lo rechacé. Gelli, estupefacto, me preguntó qué porcentaje quería. Le respondí, el 6%. Entre risas recíprocas me lo concedió. Había conseguido un puntito que no estaba mal. Nunca me ha quedado claro si una solicitud más alta se me habría concedido o me hubiese llevado a la ruptura del contrato, riesgo que obviamente no quería correr y por lo cual había pedido solo el 6%.
La impresión procedió de manera bastante tranquila. Hubo un problema con el título. Yo había titulado mi trabajo Nautilus, y Bateau Ivre, con carta a lingüistas y semiólogos como subtítulo. Me pareció un título que daba buena cuenta del contenido y del estilo del libro. En la premisa explicaba también que el sentido de las dos embarcaciones lo había tomado de las mitologías de Roland Barthes y cómo había pensado en unirlas según la disyunción y a la vez junción del símbolo O-I. No convenció. Lagarzanti realizó algunos sondeos entre sus dependientes y el título fue considerado demasiado intrincado y críptico. Debí ceder, y de esta manera el libro salió con un título mucho más claro, pero también mucho más plano, y debo decir, bastante académico, por una nueva semiología del arte. En los 2 primeros meses de 1980, el libro estaba en las librerías y el 7 de mayo de 1981 lo presentamos en el Salón de la Biblioteca Municipal de Palacio Montanari, en Bologna. El evento fue adecuadamente organizado por Montroni, famoso librero de la librería Feltrinelli de Piazza Ravignana, en Bologna, con carteles gigantes y publicidades varias. Había invitado obviamente a Eco, pero con él también a Renato Barilli, Guido Guglielmi, aquel que de los 3 hermanos Guglielmi era mi colega en la Facultad de Letras, y Giorgio Prodi, oncólogo y estudioso de los signos, quien había apenas publicado en Bompiani las bases materiales de la significación. El encuentro estaba previsto para las 21 horas, pero ya desde las 18 el salón estaba abarrotado de estudiantes. Hay que decir que los estudiantes del DAMS esperaban sangre, divididos como estaban en 2 facciones, econes y nanianos. Desde hacía años, Eco y yo teníamos los mismos estudiantes, a quienes yo enseñaba estética y ecosemiótica, pero eran frecuentes los desbordamientos de Eco en mi campo, justificados por el hecho de que también la obra de arte está hecha de signos, y que por lo tanto resulta más que natural y legítimo que un semiólogo se ocupe del asunto. El problema, sin embargo, era que, de parte mía, los estudiantes escuchaban argumentaciones opuestas a las de Eco, cosa muy saludable en la didáctica, pero también fatigosa, más bien fatigosísima, hasta el punto de hacer de la presentación de mi libro, en confrontación directa con Eco, un momento de saludable, esperada, liberación de todas sus penas. La llegada en suma de tan esperado encuentro directo, entendido finalmente como clarificación de sus dudas. No estoy seguro de que esta clarificación se haya dado. Ciertamente algo se aclaró, pero la verdadera clarificación sucedió años después, nuevamente por escrito, cuando comenté las páginas que en su defensa Eco leyó aquella noche y que luego publicó 9 años después en el libro Los límites de la interpretación. El pequeño libro en el que lo comento se llama Tesis de Estética, a Umberto Eco en forma de respuesta. Tesis, obviamente, en la línea que la palabra tiene en las tesis del Círculo Lingüístico de Praga. Puntos teóricos puestos sobre la mesa en vista de la construcción de un deseable protocolo de acuerdo. No estoy seguro, porque la noche estuvo un poco agitada. A la hora establecida estábamos ya todos en la mesa, excepto Eco. No se sabía dónde estaban. Cuando llegó después de un cuarto de hora, aproximadamente, excusándose, dijo que estaba en la parte posterior de la biblioteca terminando de escribir la respuesta a mi libro. 23 cuartillas manuscritas, que luego Eco leyó a velocidad supersónica, lectura de la cual aislé algunas cosas que me parecieron vacilares, comprometiéndome públicamente a responder al resto en otra ocasión, después de haber visto directamente el escrito, cosa que, como he dicho, sucedió en los años 90. No recuerdo mucho de las intervenciones de los otros en la mesa. Me parece que fueron un poco de rutina. Ninguna pregunta del público. Eco lo había masacrado. Y por si fuera poco, en una noche de mayo, caliente y húmeda. Con Eco, entonces, gran diferencia de posiciones teóricas, en verdad opuestas, pero gran respeto humano recíproco, sino verdadera y propia amistad. Siempre recíprocamente exhibida, en todo caso, con alguna nota de bonomía e ironía conjuntas. Prueba de ello, por ejemplo, es la tarjetita con la cual acompañó el regalo que me hizo llegar de Bompiani, es decir, su primera novela, El nombre de la rosa.
A Luciano Nani, esperándome 8 volúmenes de comentarios, decía su dedicatoria. Si sobre 15 páginas de su tratado de semiótica general había escrito un volumen de casi 400 páginas, ¿cómo no pensar que sobre las 8 partes de su novela no hubiese escrito 8 volúmenes? Un buen desafío, lleno justamente de amigable ironía. Finalmente fue precisamente Eco quien, en un viaje a América, llevó personalmente y sin que yo lo supiese mi libro a Roman Jakobson. Una bella sorpresa, como una agradable sorpresa, fue también la frase trémula con la cual el gran Jakobson le agradeció. Querido Eco, con su partida se fue también una parte no insignificante de mí. Bolonia, marzo 2020, Luciano Nani. Pues bien, esta es la introducción, bueno, una de las introducciones del libro. Como les dije, pues da contexto de este debate. Y la verdad es que, bueno, veo que hay muchos estudiantes de semiótica, de articultura, de comunicación. Pero aunque no se estudiara esto, si simplemente uno es chismoso, si quiere ver un buen pleito entre dos personas, un duelo de retórica, de agudeza, de golpes bajos, sobre todo en algunos momentos, este libro es como ver el dissing de dos youtubers o una pelea de esgrima, de gatos, ¿no? O de cualquier cosa que pues, nos causa atención, ¿no? Nos da curiosidad. Como simplemente ejercicio retórico, de argumentación, yo lo leería, porque la verdad es sabroso leer el chisme, ¿no? Ver cómo saltan de un punto a otro y pues bueno, también ciertos comentarios personales que dan una buena idea, ¿no? de las personalidades que están inmiscuidas en el debate. Entonces, pues bueno, esta es una primera aproximación a este libro. No sé, Jonathan, ¿por dónde le damos ahora? ¿Tú qué propones? Tú eres aquí el director y moderador. Bueno, tiene muchísimo game, ¿no? Sí, tiene game. El colmo de los comunicólogos, cuando se enfrentan a aparatos, todos funcionan raro. Aparatos de comunicación. Bien, yo nada más quería preguntarte un par de cosas y después abriría el micrófono. Me decías, hay varios. Yo estoy leyendo a Nani, es una lectura que estoy haciendo actualmente, es mi primer libro, entonces ahí voy estudiando un poco cuáles son sus posturas, pero aprovechando lo que se dice en este libro, ¿cómo definirías tú, cómo describirías tú este desencuentro, más allá como del humor con el que lo hace? En términos teóricos, lo más acotado que se pueda, entiendo que eso es implicar una clase, o varias en realidad. Un semestre, o una carrera. Sí, o una carrera. Pero el idilecto estético es un tema clave en Eco. Yo mismo, no te había dicho esto, en algún punto usé ese tema, pensando en Roland Barthes y luego también en Humberto Eco, para pensar cómo funciona la música free jazz o el noise, y todo ese tema de, bueno, eso es un lenguaje, es un lenguaje que solamente puede entender el que lo está articulando. Claro. Bueno, y entonces el dialecto estético creo que es uno de los temas centrales de la disputa, ¿no? ¿Podrías claro, reseñar el asunto un poco? De hecho, creo que es una excelente forma de comenzar justo la cuestión del debate. Bueno, aquí un poco de introducción porque no necesariamente pues todos estamos como que en el ajo, ¿no? De la semiótica. Claro. Para empezar, pues tenemos la definición de idiolecto, yo diría que convendría bien desambiguar, ¿no? Y ya luego ver justo cómo lo entiende cada autor. De hecho, pues veo que hay aquí algunos de mis estudiantes. A ver, jóvenes, ¿qué es idiolecto? Para hacer esto más interactivo. Es el código privado del hablante, y hablar se puede comprender como cultura o como
Muy bien, sí, justo. Código privado, así de simple, del hablante y bueno, ya lo que también complementa Sandra, ya un poco está impregnado de la postura de Nani, porque si vemos el término idiolecto, en términos generales de la tradición semiótica, pues se entiende como un acto de habla en términos de Saussure, ¿no? Saussure es uno de los fundadores de la semiología, de la semiótica, semiología, que bueno, se usa casi de manera indistinta. El curso de lingüística general, publicado en 1916, es la obra, o una de las obras fundacionales de esta disciplina. La semiótica o semiología como la ciencia de los signos en el seno de la vida social, como él la define. Y bueno, pues la lengua sería este código que es justo pues, colectivo, cultural, ¿no? Un sistema que es precisamente, pues digamos, un conjunto de posibilidades, como la define Saussure, una suerte de virtualidad, porque pues si bien nosotros hablamos el español ahorita, ¿no? Yo que lo estoy hablando ahorita, pues sí, uso la lengua, pero, me refiero a la lengua española, ¿no? Pero no conozco toda la lengua, o sea, ningún hablante acota todo el sistema, todo el código, solo una parte, a través de la selección y la combinación de sus elementos de acuerdo con las reglas del propio código. Que bueno, es una institución, es una convención, ¿no? Que se da y que por lo tanto cambia con el transcurrir del tiempo. Ese es el enfoque diacrónico de la lingüística, nos dice Saussure, el estudio histórico de las lenguas y sus cambios, ¿no? Pero él inaugura una nueva visión, un nuevo enfoque en el estudio de la lengua, el enfoque sincrónico, es decir, el enfoque estructural que detiene, por así decir, el flujo del tiempo y analiza la lengua de acuerdo a sus accidentes y reglas y condiciones, pues fuera justo de la perspectiva histórica, como si fuera eterno, pues digamos, ¿no? Ese sistema. Entonces, pues ese sistema, ese código, pues le llama lengua, ¿no? Saussure, y al acto individual de realización de esa lengua, pues sería justo lo que él llama habla. La lengua y el habla son las dimensiones en las que se concreta el lenguaje, que sería la capacidad de comunicación, la capacidad de articular signos, la capacidad pues la capacidad simbólica, ¿no? de conocer que tenemos los seres humanos, de interpretar el mundo que nos rodea. Entonces, lenguaje que se manifiesta en dos niveles, uno colectivo, que es la lengua, y uno individual, que es el habla. Eso con lo que respecta a la postura saussuriana, ¿no? Ahora, la tradición semiótica nos dice que el idiolecto es un código privado, entendido privado como una privacidad del individuo. Es decir, una forma de interpretación que solo es de la persona, ¿no? Y bueno, esa es justo la visión, la tesis de Eco. En cambio, Nani tiene su propia visión de idiolecto, el idiolecto artístico. Y es fácil pensar que tal vez digan lo mismo, pero no, dicen cosas muy distintas, porque el idiolecto estético de Eco es personal, individual, parcial, ¿no? Privado, mientras que el idiolecto artístico se articula en Nani en dos niveles, un nivel colectivo y un nivel individual. Es decir, ¿por qué sería privado entonces el idiolecto a nivel colectivo? Porque es privado respecto a otras culturas, respecto a otros sistemas, ¿no? O sea, se puede entender la privacidad a nivel de sujeto colectivo y como también se puede entender, como ya habíamos dicho, la privacidad a nivel individual. Entonces, el idiolecto artístico de Nani tiene estos dos niveles, pero es privado en ambos, lo cual siempre nos hace pensar en tener en mente la historicidad de los sistemas, ¿no? De los códigos, de los sistemas de signos. Porque luego se mete tanto uno en estas cuestiones que termina pensando que las cosas son eternas, que son naturales, ¿no? Que son absolutas. Y en serio, lo vemos todos los días. Hace poco fui a un congreso, bueno, hace poco, de hecho, no este año, sino el anterior, el congreso de Praxis en la Universidad Michoacana, ¿cómo se llamaba? Perdón. Se me fue el nombre, Praxis, sí, por aquí veo algunos colegas ahí del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Gracias. Y bueno, pues estaba yo hablando justo de la artisticidad en una de las ponencias con las que participé, y algunas personas en el público, y hablo de pues, profesores, especialistas, pues me veían ahí con un poco de perplejidad porque pues yo decía que la noción de arte pues es justo pertinente a una cierta cultura que va cambiando y que pues obviamente no se debe entender
de manera universal. Digo, pues, si se quiere discutir en términos no metafísicos, ¿no? En términos apegados a los hechos, a las prácticas, siendo que es un congreso de praxis, ¿no? Por eso yo quise hablar de práctica artística. Y cuando decía yo que lo que se entendía como arte prehistórico, porque así le dice mucha gente, ¿no? Ahí está en los libros de texto, en los manuales, ¿no? De historia del arte, arte paleolítico y la descripción de todo lo que es. Y luego las cuevas de Altamira, ¿no? Las cuevas de Lascaux, 15.000, 20.000 años, ¿no? Pues son arte. Bueno, arte, pero ¿para quién? ¿O arte en absoluto? ¿O arte en sí mismo? ¿O qué onda? Porque pues no se especifica. Y eso hace pensar que pues el arte es uno solo, es universal, trasciende culturas, trasciende fronteras, que es justo frases que sirven bien de eslogans, pero que pues más bien reflejan ideas míticas acerca justo de cómo construimos las identidades. Para empezar, lo que sabemos de esas representaciones rupestres, que para quien las conozca, pues son bisontes, ¿no? Lo que parece ser eventos conmemorativos de una buena cacería, cosas que por lo que sabemos, insisto, se relacionan con la magia, con el rito, pues no tendrían que ver con la identidad de arte que pudieran tener otras culturas, entre ellas la nuestra. Entonces, si por ejemplo, por lo que sabemos, estas personas pues no estaban conscientes o declaradamente pensando en hacer arte, no tienen ni la palabra, tal vez ni la práctica, de hecho, pues justo eso es lo que hace pensar, ¿no? No está la práctica arte activa en esa cultura, pues entonces arte, ¿quién dice que son arte, no? ¿O arte para quién? Y ahí sí, o sea, podríamos coincidir en que pues son arte para nosotros, pero pues justo entonces habría que pensar para qué código privado, que en este caso es la contemporaneidad, esa identidad pues tiene ese uso, porque eso es justo lo que nos lleva a la identidad, el uso, la función colectiva, institucional, convencional. Y esto pues es saludable pensarlo en todas las identidades vistas justo en un enfoque diacrónico. Lo mismo también podríamos decir del arte prehispánico, incluso hasta el arte medieval, ¿no? Que todavía sigue esta lógica de la cosa bien hecha, de la intencionalidad monosémica, cosa que pues es totalmente contraria a la nuestra. Si algo tiene el arte contemporáneo es que es un polisémico, abierto a muchas interpretaciones, porque la cultura justo lo determina de esa manera, no porque a veces se crea que el arte es en sí mismo subjetivo, ¿no? Y pues para gustos colores. Sí, perdón, ya estoy No te preocupes. Más bien, a ver, como para acotar un poco, un tema que evidentemente tendría que ampliarse mucho más en el contexto de la semiología y de la tradición semiótica que ha llamado a un segmento, digamos, de lo que ocurre cuando hay lengua y habla, idiolecto. La diferencia entonces entre el idiolecto de Eco es que es absolutamente privado y del individuo. Del individuo, más bien, exacto, del individuo. Y para Nani el idiolecto es privado, pero tiene una dimensión cultural y tiene una dimensión personal. Así es, privado en la cultura y privado en lo individual. O sea, nuestro idiolecto artístico, nuestra idea de arte es privada respecto a la del medioevo, por ejemplo, a la del siglo XVII, ¿no? El Renacimiento. Y cada idiolecto, cada código privado, pues tiene sus reglas, ¿no? Y su conjunto de signos, pues esa es la definición de código, conjunto de señales y reglas combinatorias. Entonces las reglas, por ejemplo, de la interpretación, que de hecho es otro de los temas centrales del libro, pues ciertamente había sido generalmente monosémica hasta antes de las vanguardias artísticas del siglo XIX-XX, ¿no? Y es a partir de ese momento de ruptura que la obra de arte se comporta de manera polisémica, porque la cultura, el idiolecto artístico, no solo lo permite, sino que lo fomenta, ¿no? De acuerdo. La creatividad interpretativa del usuario. De acuerdo. Iba a decir algo, se me fue. Lo malo de no traer pluma, siempre traigan pluma. Bueno, en fin. Yo creo que este tema evidentemente podría profundizarse, pero me gustaría que el público, en razón de lo que conocen, de los temas, de lo que sí ya se incluso de la polémica, incluso en razón del chisme, haga alguna pregunta si les parece bien. Sí. Pueden levantar su mano y les acercamos el micrófono. Adelante, doctora. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por
la presentación del libro. La verdad es que no había escuchado al autor, me parece que es muy, muy interesante. Y a mí, la pregunta que yo tengo es más bien de tipo formal, porque me causó mucho interés cómo se decidió que iba a desarrollarse el libro, es decir, esta parte de cómo especular. Se me hace muy interesante porque yo sé que antes los filósofos comentaban, por ejemplo, a Aristóteles, entonces escribían el texto de Aristóteles primero y abajo el comentario de Averroes o Tomás de Aquino, etc. Justo. Pero acá está muy interesante porque es como un diálogo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Gracias. Pues justo ese es el contexto, ¿no? La universidad medieval, ¿no? Hablamos de la Universidad de Bolonia, las disputatio, ¿no?, que existen entre los teóricos, los profesores. De hecho, pues sabemos que una de las formas pues de hecho hasta ahora, pues lo que uno hace cuando presenta una tesis, ¿no? Presenta el tema, lo desarrolla y pues hay gente que le propone el contradictorio, ¿no? Sabemos que una teoría pues es buena hasta que alguien demuestra lo contrario, sobre todo hablando de ciencia. Y bueno, con demostrar me refiero a los hechos, ¿no?, a las prácticas. Entonces, esta idea pues es la del libro original de Nani, o sea que justo no viene de mí, ni de la editorial, ¿no?, sino del respeto nuestro por el libro y su disposición original. Y pues sí, justo esta idea de disputar el problema de una manera precisa, ¿no?, comentar, aun cuando hablamos de comentarios alejados en el tiempo, porque ya escuchamos en la introducción, pues primero salió un texto, luego años después el otro y luego el otro, entonces pues ya al final se decidió justo oponer uno con el otro para pues tratar de reducir las posibilidades de malentendido o de ambigüedad, porque como dice Nani en la presentación, pues aquella noche cara a cara pues no se solucionaron las dudas o las propuestas entre uno y otro. Más bien como que se quedaron cosas porque pues cuenta mucho la espontaneidad, la retórica situacional, ¿no? El hecho de que Eco llegara y leyera velocísimo todo lo que quería decir, que las personas no tal vez aprendieran bien sus conceptos, ¿no? Que no tuviera chance tal vez Nani de responder de inmediato a cada uno, que nada más respondiera a los que se acordaba en ese momento, augurándose poder responder con más calma y precisión por escrito de manera posterior, lo cual sucedió pues 9 años después, ¿no? Así que pues ciertamente la idea es de Nani, de este libro original, y pues yo considero, porque de hecho nunca se lo he preguntado abiertamente, oye, ¿por qué está así el libro? O sea, yo infiero que justo siguiendo esta tradición de contradicción, de precisión, pues justo, y después de esta historia que tiene con Eco, de que pues por alguna razón como que no se agota pues el pleito en una sesión incluso presencial, pues se haya encomendado al poder, ahora sí que histórico de la escritura, ¿no? Es lo que podría yo responder. Adelante. Gracias. Bueno, respecto a lo que mencionaba, que en estas discusiones que tuvieron continuamente hasta, supongo, el fallecimiento de cuando en 2016, hubieron puntos en donde nunca se pusieron de acuerdo, pero también hubo puntos en donde tuvieron que haber reflexionado, cambiado la opinión del uno sobre el otro. Entonces me preguntaba sobre qué influencia diría usted que tuvo Nani en Eco y viceversa. Fíjate que es una muy buena pregunta, Carlos, porque, pues bueno, de hecho lo cito tal cual de la primera tesis de Eco, que está aquí en el libro, para no decirlo yo, sino justamente citando al autor. Un segundo, nos dice Eco. Nos dice Eco en la introducción, justo antes de empezar con la primera tesis, con el primer punto a discusión, dice, después de la siguiente nota, una versión abreviada de este texto fue leída en el Arquiginnasio de Bolonia el 7 de mayo del 81, en ocasión de la presentación del libro de Luciano Nani por una nueva semiología del arte. Dado que de ahí prosiguió una amplia discusión y que después Nani ha escrito otro libro sobre los mismos temas, mi texto tiene valor documental y puede valer solo como reseña para Nani 1980, sin pretender dar cuenta del desarrollo del debate. Lo publico solamente porque se relaciona temáticamente con los otros ensayos del presente libro, o sea, los límites de la interpretación, y puede servir para clarificar algunas de mis posiciones fundamentalmente idénticas
desde entonces. O sea que en términos formales, pues nunca, o sea, en términos ahora sí que explícitos, públicos, nunca, según él, cambió de opinión, ¿no? 40 años tuvo este debate, a fin de cuentas, y pues quedó justo idéntica su postura, lo cual hace pensar, y esto es algo que lo dice también en otro texto Nani, que pues hace sospechar que tal vez haya un poco de mala fe por parte de Eco, porque un especialista en los signos debería darse cuenta, digo, tal vez si no pensar idénticamente como Nani, pues sí de la pertinencia crítica de algunas de sus justo observaciones, pero pues no. Yo la verdad tuve ocasión de ver solamente 2 veces a Eco en una conferencia y en una lectura literaria, y también me dio la impresión de ser un poco vanidoso, que le gustaba, en paz descanse, ser el centro de la atención, así que no me extrañaría que pues por orgullo, cuestiones personales, que de hecho no faltan en sus respuestas en este texto contra Nani, justo nos dice mucho de su carácter, así que de parte de Eco, según él, no cambió nada, y de parte de Nani, pues como un poco lo dice también en la presentación, el esforzarse por puntualizar, por ser preciso respecto a los puntos de disenso respecto a Eco, creo que lo obligó precisamente a refinar su teoría y a construir justo un modelo que de hecho es bastante unitario y panorámico. Es un modelo epistemológico, un modelo de filosofía de la ciencia, un modelo fenomenológico, obviamente un modelo semiológico, ¿no? Así que, pues creo yo que este debate le hizo bien a Nani para justo ampliar las miras, de construir justo un modelo pues, bastante total, ¿no? De nuestra relación cognitiva con la realidad, un modelo epistemológico, en pocas palabras. Pero pues sí, respecto a los puntos centrales de Eco, y bueno, más allá del Tratado de Semiótica General, que pues sí ya tiene su tiempo, pues leer los límites de la interpretación pues hace ver que Eco de alguna manera incluso se echa hasta más para atrás respecto a lo que decía en Obra Abierta. Pues los límites de la interpretación es como una tapadera a obra abierta. Ya desde que empezó a ver que la gente le llegaba, le escribía y le preguntaba, oiga, ¿mi obra de arte está lo suficientemente abierta, señor? Dígame usted, ¿no? Ya como que dijo, no, de obras abiertas yo nunca he visto. Y ok, está abierta, pero también cerrada, en el sentido de que los límites de su interpretación están en su estructura, prácticamente, en el idiolecto estético, ¿no? Si el idiolecto estético es un código privado del autor y solamente él tiene ese código, pues produce un texto anómalo, sin anular su referencialidad en términos de Jacobson, las funciones, ¿no? Que tiene el lenguaje en su modelo. Entonces la función referencial pues es la función denotativa, silla, piso, persona, etcétera, ¿no? Entonces el arte contemporáneo, porque tampoco hace mucha distinción Eco entre artes de distintos momentos históricos. Habla de un idiolecto estético que pues suena bastante metafísico también en esta ahistoricidad, ¿no? Pero pues sí, si es un código que nada más es de una persona, pues el signo es producto de este código, pues nada más ahora sí que proviene de él y solo él lo comprende tal vez. Realmente esto, pues no creo que ni a Eco le quede tan claro respecto a lo que escribe, pero bueno, el punto es que construye esta obra como producto de este código individual privado y hace esto que el signo sea anómalo, sea oscuro. Esta es una idea totalmente jacobsoniana, ¿no? El extrañamiento, que sería la identidad del arte para él, porque justo en los ensayos de lingüística general, así lo define Jacobson, ¿no? Lo que hace de cualquier mensaje verbal un mensaje poético es el desplazamiento del eje de la selección al eje de la combinación, o sea, desplazar del eje semántico de lo que quiere decir a aquel de cómo está hecho y cómo está debidamente ambiguado, oscurecido, pues construyendo de manera locochona pues la obra, ¿no? Oscura, que tenga varias lecturas, y es ahí donde estaría la artisticidad. Pero pues como le replica tanto a Eco como a Jacobson, Nani dice, pues eso funciona bien para el arte contemporáneo, o sea, esta poesía oscura, esta poesía surrealista, cosas pues de principios del siglo XX, pero no para Dante, no para la poesía de otro tiempo. Y aquí no hace distinción Jacobson que diga lo que hace del mensaje verbal hoy una obra de arte, sino lo que hace del mensaje verbal en absoluto. Digo, si no haces énfasis en la privacidad histórica, pues justo se cae fácilmente en la metafísica de la sincronía absoluta, ¿no?
O sea, las palabras son importantes. Y de hecho, estas son las 2 o 3 primeras tesis de este tema que estoy ahorita citando. Así que, pues bueno, es ahí donde se ve otro ejemplo más de esto, ¿no? Bien. Bueno, sí está como triste eso, ¿no? Yo creo que comentando lo que tú dices, Hugo, me permitiría decir que Eco influyó a Nani, pues para bien, ¿no? O sea, Nani se pone muy filoso comentando a Eco, y Eco pues como que más bien no se mete ya en serio a discutir con él, ¿no? Así es. Creo que eso es muy provechoso. Yo diría que sí, sí. Bien, yo estoy esperando las millones de preguntas aquí, por favor. ¿Usted considera que este diálogo entre... ¿Considera que este diálogo entre Nani y Eco, en lugar de diálogo, trasciende a la diseminación? ¿Y cree que a partir de esta interpretación personal que... Pero en lugar de diálogo... trasciende a la diseminación. Trasciende a la diseminación. Un concepto que estamos viendo aquí. Ah, ok. Y si a partir de la interpretación del lector se pueda crear como una especie de teoría complementaria, como a pesar de que sean contrarias las dos teorías. Diseminación, divulgación, diáspora de ideas. A ver si tal vez un poco de contexto, Luna. El concepto de diseminación yo tengo la culpa. Tiene que ver con una distinción, no está en discusión con estos temas, más bien está hablando ella de dos formas de comunicación, una que es exclusivamente recíproca, y entonces que uno espera que ocurra en un diálogo, y una que no es recíproca, sino que es emisión de significados, ¿no? De significación sin abierta para mucho. Sin posible respuesta o con posible respuesta, pero donde no importa la reciprocidad, sino el sentido que se genera. Algo así como los medios calientes y fríos de McLuhan. Bueno, ya estamos entrando en la Bueno, ya estamos forzando ahí tal vez la mano, ¿no? Pues creo que la discusión sí llega en momentos a volverse incluso personal, o sea, como no personal de me meto ahí con cosas que no van al caso, sino que sí es como que se cierra un poco la discusión a sus ambientes, que ya de entrada pues la semiótica pues tradicionalmente no es una disciplina, lamentablemente, como que tan difundida, abierta, que todo el mundo use sus terminologías, o sea, todo el mundo hace semiótica, ¿no? Porque pues, todo el mundo nos comunicamos, interpretamos, producimos signos, etcétera, ¿no? Pero pues de ahí a hacer esta epoge, diría justo Nani, ¿no? Para estudiar estos procesos de significación, de interpretación y describirlos, lo que justo pues llamamos aquí ciencia, pues también es algo que cotidianamente pues rara vez sucede, sobre todo porque hay muchas confusiones justo ideológicas. Hay gente que incluso niega la posibilidad de descripción científica, ¿no? Entonces, creo que el debate como tal, de acuerdo a los puntos específicos que se están discutiendo, no ha trascendido lo necesario para que aborde, y creo que de manera bastante transformadora, pues otras tradiciones. Por eso estoy aquí, de hecho, por eso doy clase además, porque pues siendo un alumno de Nani y viendo que pues no es muy conocido este modelo, como si todo el mundo conoce a Eco, ¿no? Incluso se decía, chisme, rumor, pero pues que yo me acuerdo en el 2015, pues se hablaba de que Eco podría ser un candidato firme al Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, ¿no? Sí, y bueno, pues él fallece en el 2016, entonces, pues Nani, ahora ya pensionado, obviamente ya tiene sus años, 85 años, retirado de la Universidad de Bolonia, él sigue produciendo arte porque también es un artista, tiene también este alter ego, como hemos visto en clase, el nombre de Nani Menetti, que produce criografías, arte conceptual, etcétera, pero pues no es muy conocido y tal vez no ha tenido el impacto que podría, creo yo, tener, ¿no? Así que, pues sí, no suficiente diseminación, entonces, tanto el debate como de Nani mismo, creo, si lo entiendo bien, pues. Bien, tenemos espacio para un par de preguntas más antes de cerrar. Una y dos pueden ser aquí. Bueno, acá hay más, pero depende de cuánto nos tardemos. A ver, adelante. Bueno, mis preguntas son más en base a la experiencia personal a la traducción como tal. Okay. La primera es que usted considera que hubo algún
alguna parte de la traducción que pudiera considerarse como un desafío al momento de traducirse, y que si hubo alguna parte del texto que fuera difícil de traducir por el juego de palabras que se tienen, porque pues son diferentes culturas y referencias. Es una muy interesante pregunta. Es Fernanda Villobanco. Sí, claro. Muy bien. Sí, pues de hecho, bueno, partes sí específicas, palabras, ¿no? Construcciones, que luego pues Nani puede ser muy mirabolante, se dice en italiano, ahora que estoy pensando en estas formas complicadas de decir las cosas, ¿no? En otra lengua, en otra cultura, como bien apuntas, Fernanda. Sí hubo momentos en los que cierta palabra pues yo no sabía exactamente en qué sentido la usaba, y justo aquí también entra en juego la posibilidad de que el Nani mismo pues corrigió estos textos, ¿no? O sea, los 3 libros, ahora sí que cada capítulo que terminaba se lo mandaba a Nani para que lo revisara. Afortunadamente él conoce el español, así que incluso, pues sobre todo en el primer libro me daba algunas observaciones que ya luego pues no fueron ya tantas, sino más bien preguntas mías respecto a él, ¿no? Al uso de algunas palabras, pero tal vez más que palabras en específico, construcciones sintácticas. Se ve claramente que Nani también escribe literatura, porque también eso hace, ¿no? Escribe poesía sobre todo, o escribía, y a veces sus formas de construir los párrafos son muy fatigosas para poderlas llevar a otra lengua. Tal vez lo haya notado en la sintaxis, que yo obviamente respeto generalmente del estilo del autor, pero que me doy cuenta que pues tal vez en la lengua, sobre todo cotidiana nuestra, se podrían decir de manera pues más directa, ¿no? O con otro tipo de construcción. Respetar eso y pues al mismo tiempo negociando para que no quedara tan intrincado para el lector target, que sería justo la lengua española, concretamente más mexicana, ¿no? Pues sí fue un desafío para mí, pero es un desafío tal vez presente, Fernanda, pues en cualquier acto de traducción o adaptación. Es una recodificación, como el mismo Nani dice, ¿no? No hay decodificación en el arte, bueno, en general, pero sobre todo en el arte, nos dice Nani, como en cambio Eco sí dice, ¿no? Que sí hay decodificación. Entonces, pues justo es aquí, yo al traducir el libro me doy cuenta de lo que mismo Nani dice, ¿no? Tanto en el arte como justo en la traducción del libro, que pues no es arte, esto es estética, es filosofía, ¿no? Así que, pues de cualquier forma hay una negociación, hay una adaptación, hay una apropiación, como ahora se usa también decir, en aras de ser lo más fieles posibles al texto original. O sea, como dice un dicho en italiano, traduttore traditore, ¿no? Traductor traidor. Pues hay que darle vueltas y mentir para decir la verdad. En muchas ocasiones, podría decirlo, Fernanda. Gracias, Sandra. Creo que tenía otra pregunta, Fernanda, ¿o ya no? Ah, ok. En el libro se plantea de que Nani tiene su intentio culturae y Eco tiene en cambio el intentio Operis. Operis, perdón, sí. Entonces, ¿se podría interpretar de manera concreta que el intentio Operis de Eco sería de cierta forma absoluto y limitaría al lenguaje mismo? ¿Al lenguaje en qué sentido? En la cuestión de identidad numérica y secreto funcional. Bueno, aquí ya mezclamos un poco aprieto. A ver, no sé si lo entiendo bien, Sandra, pero a ver, primero definamos intentio operis. Bueno, a ver, quien haya leído el libro de Umberto Eco, Los límites de la interpretación, pues nos dice que esos límites de la obra artística están en 3 intenciones. La intentio autoris, la intención del autor, la intentio operis, la intención de la obra, o sea, su estructura, podríamos decir, y la intentio lectoris, o sea, la intención del receptor, y ya. Esos son los límites de la interpretación para Eco. Y Nani dice que, pues, ok, mantengamos esas 3, pero antes de esas 3 está otra, que justo es matriz, generación y también dadora de reglas de estas 3, que él llama la intentio culture, o intentio loci, en latín, intención del lugar o intención de la cultura, que de hecho, en términos de lo que discutíamos hoy en clase, una es la función especificativa, precisamente, del arte, ¿no? Y ya luego, ahora sí, la función constructora, que es la intentio autoris, propiamente las vías de la obra para convertirse en obra de arte, a través de la función especificativa, y la función crítica, que será la lectoris, ¿no? Digamos que
justo esta función tan primordial y causante de las otras, Eco de plano no la ve. O sea, para él el trabajo de identidad y de construcción sígnica es entre el emisor, llamémosle así, el autor, y el texto, el mensaje. Es un trabajo textual, ¿no? Y deja de lado pues, la dimensión pragmática del asunto. Es decir, antes de construir el texto, de construir justo el discurso, pues tenemos también un uso cultural que justo determina pues, la manera en la que el artista va a hacer la obra, en el sentido no de ultradeterminismo cultural aquí de jóvenes, sino más bien entendido que pues el arte ya existe antes del artista. No es el artista el que le da el arte con sus manos a la obra, sino el ejecutor de una identidad que ya existe en la cultura y que precisamente hace que el artista pueda moverse en ese espectro para proponer lo que propone. Porque si hace algo que no entra en la función especificativa de una identidad de la cultura, pues no es nada o es otra cosa en ese momento, o bueno, puede que se considere arte, pero por otros idiolectos, que es lo que yo decía del arte paleolítico y de todos estos otros ejemplos. Entonces, dos códigos, donde nada más Eco ve uno. Código pragmático, y además dos niveles, cultural e individual, y código estructural, ¿no? Y para Eco, pues su idiolecto estético es meramente estructural, textual, aproximativo. Por eso es que hace tantas malabares para justificar estas cosas. Es que en serio, uno que lo lee y otras cosas que escribe y haberlo escuchado también de persona, ver un poco el carácter, pues sí, creo que tiene esta idea más bien medio sofista, ¿no? De quedar bien y nada más ganar la discusión. Por eso es que funciona también como pleito, ¿no? El libro, gracias a Eco sobre todo. Pero sí, la intención culture es la distinción justo para entender cómo es que el arte es arte y cómo es que la obra adquiere justo esta identidad. Y para Eco pues no existe. Es un trabajo manual, un trabajo de construcción sígnico directamente del código personalísimo del artista, como si saliera solo de su cabeza o de sus manos. Y lo de comunicación como autocomunicación, ¿no? Pero, claro, si justo. Después discutimos eso. Justo. Había dos preguntas, rapidísimo, con estas terminamos, yo creo. Estamos como en tiempo, pero para no de repente prolongarnos espontáneamente. Sí, ya hice bastante larga, ya no sé, hice bastante larga la pregunta. Échale, Mauricio. Pues, por lo que he tomado clases con usted, entiendo que usted, pues, siendo estudiante, es defensor de todo lo que dice y está a favor de la postura, sí. Pero creo que de igual manera, no sé si llegó a leer a Eco, y supongo que sí. ¿En qué cosas usted llega a estar más de acuerdo con Eco que con Nani? No sé si en algún momento llegó usted a pensar, tal vez no decírselo, pero no estoy de acuerdo o creo que estás equivocado con lo que llegas a decir. Ya me inscribí al partido de Nani y no puedo decir que sí, cierto. O sea, es una duda, de verdad. No, sí, no, lo aprecio mucho, sí. No, tal vez no tienes la razón. Entiendo que está a favor de lo que dice, pero creo que no siempre estamos de acuerdo con un lector. Claro. Además de que actualmente pues ya no podemos seguir teniendo el debate que existió porque Eco ya no está. Entonces, si de una manera externa usted tuviera una plática con un seguidor igual de fiel que usted con alguien de Eco, ¿cree que podrían llegar a un acuerdo y no seguir las discusiones? Porque parte por la que ese debate seguía, yo siento que Nani ocupaba Eco y viceversa. Entonces, el debate duró tanto porque seguían buscando algo más para complementar sus obras e ideas. Entonces, siento que lo veían ya como algo personal y no tanto por criticar las ideas. Y como usted dice, eso funcionó porque Eco, a su actitud, pues, quería seguir contestándole, que le contestaran y todo. Pero saliéndonos de eso que ya era tal vez un conflicto más personal que tanto por las obras, si usted pudiera hablar con una persona que estudió a Eco, que fue su estudiante, creo que podrían llegar a un acuerdo, a no decir aquí lo dejamos. Desapasionado. Un punto en común, decir. Pues depende de la honestidad intelectual de los integrantes del debate. Y bueno, pues tómenlo de quien viene, no nos conocemos con muchos de ustedes, ¿no? Pero pues yo me considero un tipo bastante crítico, Mauricio, de todo y de todos. Y pasa algo bastante spooky con Nani para mí. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo cual me pone en guardia contra mí mismo. ¿Qué onda? Me habré convertido en un tipo acrítico, ¿no? O sea, o ya estoy tanto en este embrollo que ya de plano no discierno, ¿no? Partido Nani. Partido Nani, justo, así, tipo,
así, la inteligencia, ¿no? Así, pravda. No, también, la verdad, Mauricio, te lo digo sinceramente, en serio, o sea, tómalo de quien viene. Yo doy clase justo para encontrar contradicción, o sea, para someter a la prueba justo las tesis de Nani. Empecé dando clase por eso, y ya luego dije, voy a hacer un doctorado, pues, también para justo investigar, y de hecho, mi investigación de doctorado fue la aplicación de esto en el ámbito del cine. Nani habla del arte en general, pues yo aplico su modelo en el cine. Y dije, pues a partir también de esta aplicación, pues puedo encontrar tal vez contradictorios que justo superen esta teoría, ¿no? Que me hagan ver que pues hay cosas que no veo. Y aplicándolo en el ámbito del cine, donde pues sí me metí pues a fondo con las teorías contemporáneas, históricas, etcétera, no encuentro una teoría que justo pues sea más satisfactoria de esta. Pero creo que el mismo Nani también es justo de esta opinión, porque pues él pretende hacer ciencia, claramente lo dice, ¿no? Y precisamente pues una ciencia una teoría científica es verdadera hasta que se demuestra lo contrario. De hecho hay una discusión muy interesante en el libro acerca de las posturas de Popper, ¿no? De la falsificación, por ejemplo, de justo de las teorías. Así que, claro, puedo equivocarme, obvio también Nani puede equivocarse, somos humanos, ¿no? Así que, pues ya después de tanto tiempo, justo que alguien nos haga ver, justo a partir de hechos que podamos comprobar intersubjetivamente, a partir de una epogea fenomenológica, a partir de la formulación de teorías sin contradicciones internas, que a fin de cuentas son las condiciones de la ciencia, pues sí, discutir y ver si hay algo que se puede justo tumbar, sustituir, mejorar, etcétera. Pero pues en el tiempo que tengo en este negocio, Mauricio, la verdad es que no he encontrado una teoría mejor. Y esto suena, insisto, bastante raro, así que como propagandístico, como acrítico, como aquí viene el predicador, ¿no? A vender cacerolas. Por eso les digo, tómelo de quien viene, ¿no? Pero pues honestamente eso es lo que pienso. Desmiéntala tú, Mauricio. Ya está, Mauricio va a hacer una tesis. No te creas. Si quieres, sí, pero bueno, pues mi pregunta es en base a ¿qué le recomendarías a aquellas personas que quieren profundizar más sobre este libro? ¿Qué métodos, qué estrategias? ¿Cómo estudiar? Bueno, te tengo que comprarlo, así, ¿no? Ya se convirtió en comicio, ¿no? Propagandístico. No, sí, comprarlo en el sentido de leerlo atentamente, realmente, Mariano, porque de hecho hay otro ensayo presente en el primer libro que traduje que se llama No solo Leibniz contra la teoría estándar de la comunicación, que es justo lo que le da el nombre al libro, al primero que tradujimos, insisto. Y ahí cita al obispo Berkeley, me parece, que es de él la cita, que dice este obispo en uno de sus textos: le ruego al gentil lector que se tome el tiempo de leer bien estas líneas y que luego que la termine lo vuelva a leer, porque lo que digo es tan inusual y tan nuevo que es muy probable que no alcance a ser aprendido en la primera visión. Esto pudiera parecer condescendiente o arrogante, pero en serio, si uno ve el ánimo de estos investigadores, de estas personas, realmente se puede dar uno cuenta de esa búsqueda de la verdad, en el sentido no metafísico, así absolutista, sino precisamente adéspota, que es un término que él usa justo para hablar de estas teorías científicas que no son propiedad de nadie, sino de todos aquellos que somos capaces de ver los hechos, justo a partir del método que la misma ciencia propone, que se autorregula, sabemos, ¿no? Y que permite justo esta visión común. La teoría de Nani no es Nani la enuncia, Nani la explica, Nani la expone, pero como él dice, es una teoría que pretende que sea de todos, porque justo pues no depende de él su verdad, sino de los hechos justo de nosotros que construimos la realidad que pretende describir. Así que pues nuevamente es una invitación para leer con atención y también un poco, insisto, honestidad intelectual. Yo sé que tenemos nuestros partidos, nuestros gustos, nuestras ideologías, y a veces pues, ciertas posturas nos sacan de ciertas zonas de confort, ¿no? Así que pues también qué tan dispuestos estamos a negociar y a poner en crisis lo que también creemos en aras de un saber colectivo que se pueda compartir. Yo siempre tengo ese miedo, Mauricio. No estaré ya cayendo en una mitificación, en un sentido de repetición, una crítica,
pues juzguen ustedes, quienes me escuchan, quienes justamente escuchan mis clases, lean el libro. Lamentablemente nada más hay 3 de él en español. Bueno, y un ensayo que también apareció de él en español que se llama El artista nunca ha tenido manos, que él publicó directamente. Yo pues puedo justo hacer en mi esfera lo que puedo, o sea, poner a disposición lo mejor que pueda con la traducción supervisada con el propio Nani y pues fomentar a que se difunda, se disemine la discusión, ¿no? Porque pues pretende ser colectiva, no entre 2 personas nada más, o ganar una discusión y sentirme en mi torre de marfil, ¿no? Que ya la hice, conozco la verdad, sí, soy el iluminado, tengo la revelación del oráculo, ¿no? No va por ahí, pero pues sí me espanta que no encuentre una teoría mejor hasta ahora. Muy bien, pues muchas gracias Hugo por tus palabras respecto del trabajo que se presenta hoy y que tú estuviste también muy inmerso, ¿no? O sea, como traductor. Gracias al público por acompañarnos. Les pido, antes de despedirnos, un aplauso, por favor. Gracias. Y no otra cosa más que recordarles que esta actividad está enmarcada en el Simposio de Filosofía y Comunicación que continúa todavía el día de hoy y el día de mañana. El día de hoy tenemos una actividad a las 4, el taller Nuevas Fronteras en Comunicación, guía aplicada a la investigación, impartida por la doctora Laura Trujillo Liñán de la Universidad Panamericana. Y el día de mañana estaremos a partir de las 11 de la mañana en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Michoacán. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ti, Jonathan. Creo que, como